en la quietud de una noche estrellada, cuando el mundo parece detenerse y el murmullo de la vida se apaga. Es en esos momentos cuando Dios trabaja en silencio. No siempre es fácil percibir su mano moviéndose entre las sombras, pero ahí está, tejiendo un propósito profundo en lo más íntimo de nuestro ser. A veces, en la vorágine de nuestras luchas, olvidamos que hay una fuerza amorosa que nos sostiene, que nos moldea en la oscuridad. La vida puede ser un desierto árido, donde cada paso parece un reto, y cada día es una batalla que libramos en soledad. Pero, querido amigo, en esos momentos de mayor dificultad, Dios se acerca a nosotros con ternura, ayudándonos a descubrir la fortaleza que reside en nuestro interior. Imagínate a un escultor trabajando un bloque de mármol. Cada golpe de su cincel puede parecer brusco, pero cada corte está destinado a revelar la obra maestra que ya existe en el interior. Así es como Dios actúa en nuestras vidas, golpeando con amor y paciencia aquellas áreas que necesitan ser transformadas. Él ve en ti lo que aún no puedes ver. Te ha creado con un propósito divino. Y a veces, el proceso de forjarte implica atravesar noches oscuras y días inciertos. Pero escucha, lo que hoy parece caos, mañana será un testimonio de su gloria. El silencio no es ausencia, es la presencia de Dios trabajando en nuestras almas. En esos momentos donde la vida parece estar en pausa, donde los sueños se sienten lejanos y las respuestas son esquivas, es ahí donde se gesta nuestra fe. Aprendemos a confiar no en lo que vemos, sino en lo que creemos. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En cada dificultad, hay un susurro de esperanza, una promesa de que lo que estamos viviendo no es en vano. Si estás sintiendo que el peso del mundo recae sobre tus hombros, recuerda que Dios está contigo. Él no se ha olvidado de ti. En este viaje, es fundamental recordar que no estamos solos. Hay un propósito mayor en cada experiencia, incluso en aquellas que parecen injustas. Dios utiliza el silencio para hablarnos de maneras que nunca imaginamos. Es en esa soledad donde encontramos la oportunidad de orar, de meditar y de escuchar su voz. La oración se convierte en un refugio, un hogar donde nuestras almas pueden descansar y encontrar paz. Cada palabra susurrada en la intimidad de la oración es un ladrillo que edifica nuestra fortaleza interna. Te invito a que en esos momentos de incertidumbre, te detengas y lleves tu corazón a Él. Permítele que trabaje en ti, que transforme tus lágrimas en lecciones y tu dolor en propósito. En la vida, a menudo anhelamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Queremos ver el resultado de nuestros esfuerzos, las bendiciones que hemos estado esperando. Pero Dios a veces nos enseña que el crecimiento real ocurre en el silencio y en la espera. Cuando nos sumergimos en el silencio, cultivamos una relación más profunda con Él. Nos volvemos más sensibles a su voz, más receptivos a su guía. Y, aunque la espera puede ser difícil, es en ese espacio donde nuestra fe se afianza y se convierte en algo tangible. Es ahí donde comenzamos a ver el cambio. Tu historia, tus luchas y tus victorias forman parte de un relato divino que está siendo escrito con amor. Dios está en cada página, incluso en aquellas que parecen en blanco. Si te sientes perdido, si sientes que la vida te ha traicionado, te animo a que te aferres a la esperanza. La esperanza es un faro que nunca se apaga. En el murmullo del día a día, a menudo nos encontramos buscando señales claras, respuestas a nuestras preguntas y caminos bien trazados. Pero, querido amigo, lo que tal vez no comprendemos es que a veces las respuestas llegan envueltas en el silencio. En esos momentos donde el ruido exterior se apaga y solo queda el eco de nuestro corazón. Es en ese silencio, en esa pausa que parece interminable, donde Dios trabaja de maneras que no siempre entendemos.
nos invita a detenernos, a respirar, a escuchar. Piensa en un escultor que, con paciencia infinita, va dando forma a una obra maestra de un bloque de mármol. Cada golpe de su cincel es una labor silenciosa, un acto de amor que no se ve de inmediato. De igual manera, Dios está cincelando nuestra vida en cada instante de espera. Quizás no veas el progreso, pero cada día, cada oración, cada lágrima vertida, es parte de su plan. Dios no está inactivo, Él está trabajando en tu interior, moldeando tu carácter y fortaleciendo tu espíritu. Cuando la vida se siente como un desierto árido, recuerda que el agua que nutre tu ser está fluyendo en esos momentos de soledad y reflexión. Cuando le entregamos nuestra angustia y nuestras expectativas a Dios, comenzamos a experimentar una transformación profunda. La espera se convierte en un tiempo sagrado, un espacio en el que podemos descubrir quiénes somos realmente. Y aunque el proceso puede ser incómodo, es en esa incomodidad donde se forjan las raíces más fuertes. Es ahí, en el silencio, donde empezamos a comprender que Dios no solo está trabajando por nosotros, sino también en nosotros. Recuerda, lo que hoy sientes como un obstáculo puede ser la base de tu fortaleza de mañana. Al mirar hacia atrás, es posible que reconozcas momentos en los que te sentiste perdido, pero en los que, sin embargo, floreció un nuevo entendimiento. Quizás hubo días en los que la tristeza te envolvió y el miedo se apoderó de tu ser. Pero, si miras de cerca, verás que esas experiencias eran lecciones ocultas, joyas preciosas que te enseñaron a confiar en su plan. La verdad es que cada instante de lucha es un ladrillo que edifica un templo de fe en ti. Hay una belleza intrínseca en la fragilidad humana. Incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos ser moldeados por la luz de su amor. Imagina a un niño que, al aprender a caminar, cae una y otra vez. Su madre, con amor infinito, no se desanima. Ella se agacha, lo abraza y le dice: levántate, sigue intentándolo. Así es Dios con nosotros. En nuestra caída, Él no nos abandona, nos sostiene, nos anima y nos da la fuerza para levantarnos. A veces, las heridas más profundas son las que nos enseñan a correr hacia Él con más fervor. El silencio puede ser intimidante. Lo sé, nos confronta con nuestras inseguridades y nuestros anhelos no cumplidos. Pero, aquí está la verdad. En ese silencio, también encontramos la voz suave y tierna de Dios que susurra a nuestro ser. Él no grita, nos invita a acercarnos, a abrir nuestro corazón, a permitir que su amor nos inunde. A veces, lo que más necesitamos es simplemente recordar que no estamos solos en este viaje. Dios camina con nosotros, incluso cuando no lo sentimos. La espera puede parecer un desierto, pero recuerda que en el desierto también hay vida. Las semillas de la esperanza están germinando en la oscuridad, listas para florecer cuando menos lo esperas. Cada paso que tomas en fe es como un rayo de sol que penetra en la tierra. En el silencio de la espera, en esos momentos donde el tiempo parece detenerse, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser. Es un proceso que no siempre vemos, pero que se lleva a cabo con la certeza de un alfarero que da forma a la arcilla. La vida nos presenta días grises, momentos donde la incertidumbre se asienta como una niebla densa, y parece que Dios se ha escondido. Sin embargo, Él está ahí, en el susurro de la brisa, en el latido constante de nuestro corazón, moldeando nuestra esencia. A veces, en nuestra búsqueda frenética de respuestas, olvidamos que lo más valioso se forja en la quietud. En el silencio, las lecciones más poderosas se revelan. Piensa en un artista, inmerso en la creación de una obra maestra. Cada pincelada es un acto de amor y dedicación. Así trabaja Dios en nosotros. Cada dificultad, cada desafío,
Es como una pincelada que añade profundidad a nuestra vida, que da forma a un carácter que reflejará su gloria. Te invito a reflexionar por un momento sobre las temporadas de tu vida en las que todo parecía incierto. Recuerda esos días en los que las respuestas no llegaban y el camino se veía difuso. ¿No es cierto que, al mirar atrás, puedes ver cómo te has fortalecido? Las experiencias que parecían desesperantes se convirtieron en testimonios de su fidelidad. Lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Cada herida es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para descubrir un amor que sana y libera. En el silencio, Él te está enseñando a confiar, a esperar, a ser paciente. Imagina la imagen de un árbol en invierno, despojado de sus hojas, aparentemente muerto, pero en su interior, las raíces están profundamente ancladas, absorbiendo nutrientes, preparándose para el renacer de la primavera. Así somos nosotros en tiempos de silencio. Aunque parezca que no hay crecimiento a la vista, Dios está nutriendo nuestras almas, preparando el terreno para un florecimiento que asombrará a quienes nos rodean. La transformación que se lleva a cabo en lo oculto es vital para el despliegue de nuestra verdadera esencia. En esos momentos de soledad, cuando el mundo parece ajetreado y ruidoso, es fundamental recordar que el silencio de Dios no es abandono, es una invitación a descubrir lo que realmente somos, a entender nuestras necesidades más profundas y a buscar respuestas en Él. Cuando nos detenemos, cuando callamos nuestra mente y nuestros temores, podemos escuchar su voz, esa voz que nos dice: estoy aquí, en medio de tus dudas, en la penumbra de tus noches. No temas, porque estoy contigo. La vida tiene una manera curiosa de enseñarnos a través de la espera. Cada día que pasa sin respuestas claras es una oportunidad para profundizar en nuestra fe. No se trata solo de recibir lo que pedimos, sino de ser transformados en el proceso. Cada oración que elevamos, cada lágrima que derramamos, es parte de un diálogo sagrado con el Creador. Y en ese diálogo, encontramos consuelo, fortaleza y claridad. Dios usa el silencio para hablarnos de maneras que las palabras no pueden expresar. Recuerda a Job, ese hombre justo que, en medio de su sufrimiento, mantuvo su fe. En su desierto, Job no entendió por qué sucedían las cosas, pero nunca perdió la esperanza. Él sabía que, a pesar del caos, había un propósito divino, y al final, cuando todo parecía perdido, Dios lo restauró, multiplicando sus bendiciones. Su historia es un poderoso recordatorio de que la restauración es real, incluso cuando no la vemos. En medio de la espera, el silencio se convierte en un aliado inesperado. A menudo, nos encontramos en situaciones donde la respuesta parece lejana, como un eco que nunca llega a nuestras orejas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en ese silencio, en ese espacio vacío donde anhelamos respuestas, Dios está trabajando en lo más profundo de nuestro ser? En esos momentos en que la vida parece despojada de sentido, Él está moldeando nuestra fe, como un alfarero que da forma a la arcilla, que parece inerte pero está, en realidad, en proceso de convertirse en algo hermoso. Imagínate, por un instante, un árbol en pleno invierno. Sus ramas están desnudas, su corteza dura y fría, pero bajo la superficie, en la oscuridad del suelo, la vida está en marcha. Las raíces se extienden, absorbiendo nutrientes, fortaleciendo su base para que, cuando llegue la primavera, esté listo para florecer. Asimismo, en nuestra vida, aunque no veamos cambios inmediatos, Dios está nutriendo nuestras raíces espirituales. Está fortaleciendo lo que no se ve, preparando el terreno para la manifestación de su gloria. A veces, el silencio es una prueba, una forma en que Dios nos invita a confiar en su plan.
Puede que estemos desesperados por respuestas, por señales, por una luz que nos guíe en la oscuridad. Sin embargo, en esos momentos de incertidumbre, recuerda que Dios no está ausente. Él está allí, en cada susurro del viento, en cada latido de tu corazón. Cuando te sientas perdido, cuando la noche parezca interminable, simplemente detente y escucha. Escucha no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, para que cada palabra de aliento y esperanza llegue a ti en el momento justo. Las historias de la Biblia están llenas de personajes que experimentaron el silencio de Dios. Pensemos en Moisés, quien pasó años en el desierto, lejos de la comodidad de Egipto y de su propia identidad. Su llamado no llegó de inmediato. Hubo un tiempo de preparación, un tiempo de silencio. En ese desierto, Moisés no solo se alejó de lo que conocía, sino que se acercó a sí mismo. Fue en la soledad donde Dios le habló, donde lo moldeó, donde se convirtió en el líder que guiaría a su pueblo hacia la libertad. En esos momentos de espera, Dios también nos enseña a ser pacientes. La paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, sino cómo actuamos mientras esperamos. Nos invita a cultivar una confianza profunda en su fidelidad. Cuando todo parece oscuro, cuando nuestras oraciones parecen rebotar en las paredes del cielo, es allí donde nuestro espíritu se fortalece. Piensa en el proceso de la transformación. El oro, para ser purificado, debe pasar por el fuego. Las impurezas deben ser quemadas para revelar su verdadero valor. Así, el silencio puede ser un fuego que nos purifica. Nos quita lo innecesario, lo que nos distrae, y nos deja con lo que realmente importa. La esencia de nuestra fe, la pureza de nuestra relación con Dios. Cada desafío, cada momento de espera, nos está preparando para un nuevo nivel de fe y confianza. Y aunque el camino parezca solitario, no estamos solos. Dios nos rodea con su amor, su gracia y su paz. En esos momentos de introspección, encontramos la oportunidad de conocernos mejor. Nos damos cuenta de que nuestras debilidades pueden ser nuestras mayores fortalezas. Porque en nuestras limitaciones, la gloria de Dios se manifiesta. Recuerda, lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser. En el silencio, Dios trabaja de maneras que a menudo no entendemos. Es en esos momentos, cuando el ruido del mundo se apaga y nos encontramos cara a cara con nuestras propias dudas y miedos, que Él empieza a moldear nuestro interior. ¿Alguna vez has sentido que el mundo sigue girando mientras tú te quedas atrás? Es en esa pausa, en esa quietud, donde se está gestando un milagro. A veces, en nuestro afán por buscar respuestas, olvidamos que la verdadera respuesta puede residir en el silencio mismo. Cuando las palabras parecen escasas y la comunicación con Dios se siente distante, es fácil desanimarse. Nos preguntamos, comillas, ¿dónde estás, Señor? Pero en medio de esa búsqueda, es crucial recordar que el silencio divino no es ausencia, sino un espacio sagrado donde el alma puede crecer. Es como una semilla enterrada en la tierra, que no se ve, pero que está absorbiendo nutrientes, preparándose para brotar con fuerza. Cada día que pasa en el silencio es una preparación para un nuevo amanecer en nuestras vidas. Imagina a un escultor que trabaja en una obra maestra. Con cada golpe de su cincel, pequeñas partes de mármol caen al suelo. ¿Acaso el mármol no grita en su agonía? Pero el artista tiene un propósito claro: revelar la belleza escondida dentro de la roca. Así es Dios con nosotros. En los momentos de desasosiego, cuando la vida parece desmoronarse, Él está esculpiendo algo hermoso en nuestro interior. Cada dolor, cada duda, son herramientas en sus manos. Y aunque no siempre entendamos el proceso, podemos confiar en su habilidad para transformar el caos en orden.
En nuestra soledad, encontramos una oportunidad invaluable. Hay una historia que me marcó profundamente. Un hombre que, tras perder su trabajo, se sintió perdido y sin rumbo. En su aislamiento, comenzó a escribir en un diario, dejando fluir sus pensamientos y sentimientos. Con el tiempo, ese diario se convirtió en un testimonio de su viaje, una obra que inspiró a otros a encontrar esperanza en sus propias luchas. Ese hombre no sabía que, en medio de su silencio, Dios estaba creando algo poderoso. A veces, en la quietud, descubrimos no solo quiénes somos, sino también lo que estamos llamados a ser. Dios se mueve en los recovecos del corazón, donde las palabras no alcanzan. Es en ese silencio donde se despliega su amor. Un amor que no necesariamente necesita ser expresado en grandes gestos. Es un amor que consuela, que abraza, que sostiene, y aunque a veces nos sintamos vacíos, Él está allí, llenando esos espacios con su paz. Recuerda, el silencio no es un vacío, es un campo fértil donde la fe puede germinar. En la vida, todos enfrentamos temporadas de incertidumbre. En esos momentos, es fácil dejarnos llevar por la ansiedad. Pero, querido amigo, es precisamente en esos instantes cuando Dios nos está recordando que la calma precede a la tormenta. Cuando sentimos que no podemos más, cuando las fuerzas flaquean y las lágrimas caen, Él se convierte en nuestra fortaleza. Es un refugio en la tormenta, un hogar en la confusión. A veces, lo que necesitamos no son respuestas inmediatas, sino una disposición a escuchar y confiar. La oración en esos momentos se transforma en un susurro, una entrega silenciosa a su voluntad. Allí, en esa rendición, encontramos la verdadera fuerza. Cada vez que decimos, te confío este dolor, este silencio, esta espera, le damos espacio a Dios para que actúe, para que nos transforme. Dios nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que estamos solos. Él se mueve en los detalles más pequeños de nuestras. En medio del silencio, muchas veces encontramos el eco de nuestra propia alma. Nos enfrentamos a momentos de soledad y, sin embargo, es en esa soledad donde Dios hace su obra más profunda. Como un alfarero que modela la arcilla, Él está trabajando en nuestro interior, formando un carácter que resistirá las tormentas de la vida. Te invito a reflexionar sobre esto. A menudo, lo que percibimos como inactividad es, en realidad, un proceso transformador. Imagina a un árbol en invierno. Sus ramas están desprovistas de hojas. Su tronco parece inerte, pero bajo la superficie, las raíces están trabajando, se están afianzando más profundamente en la tierra, buscando el agua que les sostendrá cuando llegue la primavera. Así es como Dios actúa en nuestras vidas. En esos momentos de aparente quietud, Él está fortaleciendo nuestras raíces, preparándonos para el florecimiento que vendrá. Puede que hoy te sientas como ese árbol, desnudo ante el frío de la incertidumbre. Puede que sientas que no hay vida a tu alrededor, que el viento sopla con fuerza y que todo lo que conocías está siendo despojado. Pero recuerda, en ese silencio, en esa espera, Dios está cultivando algo hermoso dentro de ti. Él te está preparando para la abundancia que está por venir. La espera puede ser difícil, pero no es en vano. Es en ese tiempo que se agudizan nuestros sentidos, que se despierta una fe más profunda. Es un tiempo de escuchar, de aprender, de crecer. Dios no se queda cruzado de brazos. Él es un Dios de acción, pero su acción muchas veces es sutil, silenciosa. A veces, en medio de nuestra angustia, lo único que necesitamos es detenernos, respirar y recordar que en el silencio también hay movimiento. Hay promesas que se están tejiendo en lo oculto, planes que se están formando en la oscuridad. Cuando sentimos que no hay respuestas, cuando la incertidumbre pesa como una losa sobre nuestros corazones,
Ahí es donde debemos recordar que hay un propósito, una dirección divina. Cuando las dudas asalten tu mente, cuando el miedo intente robarte la paz, recuerda que Dios está en cada rincón de tu vida, incluso en los momentos más oscuros. Él se mueve en los detalles que muchas veces pasamos por alto. Puede ser esa llamada inesperada de un amigo, esa palabra de aliento que escuchaste en el momento justo, o incluso el sencillo acto de ver un amanecer que te recuerda que cada día es una nueva oportunidad. Él está allí, trabajando en lo oculto, fortaleciendo tu espíritu. Te cuento de un amigo que atravesó una etapa de profunda desilusión. Durante meses, se sintió atrapado en un laberinto de tristeza y confusión, como si estuviera caminando en un desierto árido. Pero en ese silencio, comenzó a buscar a Dios de una manera más intencional. Se dedicó a la oración, a la lectura de la palabra, y aunque no veía cambios inmediatos, algo comenzó a suceder en su interior. La fe empezó a florecer en medio de la adversidad. Su perspectiva cambió. Aprendió a ver las pequeñas bendiciones que antes pasaba por alto. Y cuando finalmente llegó el tiempo de la cosecha, no solo emergió con un nuevo propósito, sino que su testimonio se convirtió en una luz para otros que estaban en la misma situación. Y así, querido amigo, te animo a que mires hacia adentro. Pregúntate, ¿qué está haciendo Dios en este momento de silencio? ¿Cómo está moldeando tu carácter? No desestimes esos instantes de quietud. Es posible que no veas el resultado inmediato, pero ten la certeza de que Él, la vida, en su andar, a menudo nos lleva por caminos sinuosos, llenos de sombras y dudas. Es en esos momentos de silencio y soledad donde Dios está trabajando, esculpiendo nuestro ser con las manos del amor divino. Piensa en un escultor que, con paciencia y cuidado, da forma a una pieza de mármol. Cada golpe del cincel puede parecer destructivo a simple vista, pero en el fondo, es una obra maestra que está tomando forma. Así es como Dios actúa en nuestras vidas, en lo oculto, preparando algo glorioso en el interior. Recuerdo una tarde, hace ya un tiempo, cuando un amigo se sentó conmigo en un parque. Él había pasado por una etapa de incertidumbre que lo había dejado desalentado y perdido. Mientras las hojas caían suavemente de los árboles, compartía su lucha interna, como si cada palabra fuera un grano de arena en el desierto de su alma. Siento que estoy solo, que no hay respuesta, decía, y aunque sus palabras eran pesadas, había un destello de esperanza en su mirada. En ese instante, comprendí que aunque la tormenta lo envolvía, había una paz que comenzaba a brotar en su interior. Dios no siempre responde de inmediato. A veces, parece que se queda en silencio, pero es en ese silencio donde se forjan los fundamentos de nuestra fe. A menudo, tenemos la tendencia de mirar hacia afuera en busca de respuestas, buscando señales en el horizonte, cuando, en realidad, el verdadero trabajo se lleva a cabo en nuestro interior. La historia de mi amigo es un testimonio de cómo el sufrimiento puede ser un campo fértil para él. Crecimiento espiritual. Él comenzó a orar con fervor, a leer las Escrituras no solo como un deber, sino como un manantial de vida. En esos momentos de búsqueda, las palabras de la Biblia comenzaron a resonar en su corazón, como un eco divino que lo llamaba a levantarse. Los días pasaban y, aunque no veía el fruto de su esfuerzo, algo empezó a cambiar. Las pequeñas bendiciones, que antes pasaba por alto, comenzaron a brillar con más intensidad. Un abrazo sincero de un amigo, el canto de un pájaro al amanecer, la risa de un niño jugando en la calle. Todo esto se convirtió en una luz que iluminaba su camino. En esos momentos, entendió que el silencio de Dios no era ausencia, sino una invitación a profundizar su relación con Él. A veces, la vida nos lleva a momentos de desierto,
donde el aire se siente pesado y las dudas asaltan nuestra mente. Pero recuerda, querido amigo, que Dios nunca se ha olvidado de ti. En esos desiertos, donde la soledad parece abrumadora, Él está ahí, trabajando en lo profundo de tu ser. Es en esos espacios de quietud donde se cultivan las raíces de la esperanza. La fe no es solo un acto de creer, es un proceso, un viaje que se construye en medio de las pruebas. Mi amigo, en su búsqueda, empezó a encontrar propósito en su dolor. La adversidad se convirtió en un maestro, guiándolo hacia un nuevo entendimiento de lo que significa ser fuerte en el Señor. A veces, el camino es tortuoso y las noches son largas, pero cada paso que damos en la oscuridad es un acto de fe. No siempre comprenderemos el porqué de las cosas, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan. Él está en el proceso, incluso cuando no lo vemos. Así que, en medio de la espera, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Déjate envolver por el mensaje de esperanza que se comparte aquí. Cada video es una oportunidad de profundizar en la fe, de encontrar, en el silencio, donde la vida parece detenerse, es donde Dios trabaja con mayor fervor. A veces no escuchamos su voz, pero eso no significa que no esté presente. En esos momentos de quietud, cuando el mundo a nuestro alrededor parece desvanecerse, es ahí donde Él siembra semillas de fortaleza en nuestro interior. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras caminando en la niebla? Todo se ve borroso, incierto, y es difícil encontrar el camino. Pero en ese mismo instante, Dios está cultivando tu ser, moldeando tu carácter, y preparándote para lo que vendrá. Recuerdo una noche en particular, en la que la ansiedad me envolvía como una manta pesada. Las preguntas se agolpaban en mi mente. Comillas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este sufrimiento? Pero en medio de mis lágrimas, sentí una suave brisa que me susurraba. Confía en mí. Fue en ese silencio que comprendí que el dolor no era un castigo, sino una oportunidad para crecer. En el fondo de mi ser, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Dios no estaba ausente, estaba orquestando un movimiento profundo en mi vida. La vida cristiana a menudo se asemeja a un viaje en tren. A veces, el tren se detiene en una estación donde no esperabas. Te sientes frustrado, ansioso por avanzar, pero el conductor sabe algo que tú no. En esos momentos de espera, Dios está ajustando los rieles, preparando el camino para que puedas continuar tu viaje con una mayor claridad y propósito. No es fácil, lo sé, a veces, el tiempo parece un enemigo, pero en esos espacios, Dios está moldeando nuestra paciencia, cultivando una fe que se arraiga más profundamente que nuestras inseguridades. Cuando pensamos en el silencio de Dios, a menudo nos sentimos abandonados. Pero es crucial recordar que la ausencia de ruido no es ausencia de acción. En el corazón de la oscuridad, Él está activamente trabajando en lo que no vemos. A veces, los desafíos son como un escultor que da forma a una obra maestra. Golpea, cincela, y aunque a veces parece que se está destruyendo lo que somos, en realidad se nos está preparando para brillar en nuestra verdadera esencia. La historia de Job es un poderoso recordatorio de esto. En medio de su sufrimiento, Job no entendía el porqué de su dolor, pero en su lucha, encontró una fortaleza que lo llevó a un encuentro más profundo con Dios. Después de todo, no es en la abundancia ni en la facilidad donde forjamos nuestro carácter. Es en las pruebas donde realmente se define nuestra fe. Cuando todo parece estar en nuestra contra, ahí es donde se revela el poder de Dios. Así que, querido amigo, si te encuentras en un lugar de silencio, si sientes que tus oraciones no llegan más allá del techo, recuerda que Dios está trabajando en tu interior.
Cada momento de duda y cada lágrima derramada son parte de un proceso que te lleva hacia un propósito más grande. No te desanimes. La fe se fortalece en los momentos de oscuridad. Y lo que hoy parece un desierto, mañana será el campo fértil de tu testimonio. La vida está llena de sorpresas. Y a menudo, esas sorpresas llegan en los momentos más inesperados. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de la manera que imaginamos. Dios no siempre actúa en el tiempo que deseamos, pero siempre está presente. Él tiene la capacidad de transformar el silencio en un grito de victoria y la desesperación en una danza de esperanza. Permite que ese silencio hable a tu corazón. Si alguna vez has sentido que tus esfuerzos son en vano, si has creído que, a veces, en medio de la lucha, nos encontramos buscando respuestas en los lugares equivocados, es fácil dejarse llevar por la frustración, por esa sensación de que el cielo está cerrado y que nuestras súplicas se pierden en el aire. Pero hoy quiero recordarte algo esencial. Incluso en el silencio más profundo, Dios está allí, trabajando en tu interior. Él es el alfarero que da forma a la arcilla. Y aunque no veas el proceso, su mano está constantemente moldeando y refinando tu carácter. Piensa en el silencio de la noche. Es un momento en que todo parece detenerse. Y los ruidos del mundo se apagan. Es en ese silencio donde la luna brilla con más intensidad y las estrellas se hacen presentes, recordándonos que, a veces, lo que no podemos ver tiene más significado que lo que está frente a nuestros ojos. Así es nuestra relación con Dios. En esos momentos de quietud, Él está sembrando semillas de fortaleza en tu corazón, incluso cuando no lo percibes. Recuerdo una etapa en mi vida, donde la incertidumbre era mi compañera constante. Había orado, clamado y buscado respuestas, pero solo encontré un eco de mi propia voz. Sin embargo, un día, en medio de esa oscuridad, sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento. No era una respuesta tangible, sino una certeza profunda de que Dios estaba obrando, aunque mi vista estaba nublada. Aprendí que el silencio de Dios no es un signo de abandono, sino una invitación a confiar en su soberanía. Qué liberador es saber que no estamos solos en nuestras batallas. En el silencio, Dios nos enseña a escuchar con el corazón. Nos lleva a un lugar de introspección donde podemos confrontar nuestras dudas y temores. Si te sientes perdido en la niebla de la incertidumbre, recuerda que es en la quietud donde se escucha su voz más clara. Él susurra verdades eternas que desafían nuestras circunstancias. Esa voz suave nos dice, no temas, yo estoy contigo. Cada día, cada hora, Él está allí, transformando el silencio en una oportunidad para que crezca nuestra fe. La vida es como un jardín. A veces, las flores florecen de inmediato. Pero muchas veces, hay un tiempo de espera. Las raíces crecen en silencio, bajo la superficie, antes de que brote la belleza. Y así es nuestra fe. Se nutre en el silencio, en las noches oscuras donde nos aferramos a la promesa de que lo mejor está por venir. Dios utiliza esos momentos para profundizar nuestra relación con Él, para hacernos más fuertes y más resilientes. Permíteme compartir un testimonio que tocó mi corazón. Un amigo enfrentaba una batalla difícil contra una enfermedad. Las semanas se convirtieron en meses, y la incertidumbre lo envolvía. En los días más oscuros, se sintió tentado a rendirse, pero fue en esos momentos de silencio y soledad donde descubrió una cercanía con Dios que nunca había experimentado antes. Aprendió a orar desde un lugar de honestidad y vulnerabilidad. Y, a pesar de no recibir respuestas inmediatas, se sintió sostenido. Su fe se convirtió en un faro de luz para otros. Un testimonio de que, aunque Dios a veces parece distante, su amor nunca se aleja. Cuando miramos a la historia de Job,
Vemos a un hombre que enfrentó el sufrimiento sin entender el porqué. Su vida fue un torbellino de pérdidas y dolor. Y, en medio de todo, el silencio de Dios parecía abrumador. Pero, al final, Job no solo fue restaurado, sino que vio a Dios de una manera que nunca había imaginado. Su fe fue refinada en el fuego. A menudo, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos en un desierto de silencio, donde las palabras parecen escasear y las respuestas se esconden tras un velo opaco. En esos momentos de quietud, podemos sentir que el mundo avanza sin nosotros, que las preocupaciones nos ahogan y que el eco de nuestras oraciones se pierde en el vacío. Pero, querido amigo, permíteme recordarte que incluso en ese silencio ensordecedor, Dios está trabajando en tu interior. Él está forjando tu carácter, moldeando tu espíritu y preparando el terreno para un nuevo amanecer. Es en esos instantes en los que la fe se convierte en nuestra compañera más fiel. El silencio puede ser angustiante, pero también es un espacio donde Dios nos invita a escuchar más allá de las palabras. Como el artesano que da forma a la arcilla, Él toma nuestras luchas y las transforma en algo hermoso. A veces, el proceso es doloroso y no siempre podemos ver el resultado inmediato. Pero confía en que cada susurro de su presencia está diseñado para fortalecer tu ser. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestras almas son refinadas en los momentos de adversidad. Recuerdo a una mujer que, después de perder su empleo, se sintió atrapada en un túnel oscuro. Pasaba horas buscando respuestas, pero el silencio era abrumador. Sin embargo, fue precisamente en ese vacío donde empezó a escribir en un diario. Sus palabras, llenas de desánimo al principio, se transformaron en oraciones de gratitud y esperanza. La escritura se convirtió en su refugio, y a través de ella, Dios comenzó a hablarle. No fue instantáneo, pero en cada página, ella descubrió un nuevo destello de luz. Su historia se tornó un testimonio de que, aunque parezca que todo se desmorona, hay una fuerza interior que se activa en los momentos de silencio. Hay un poder en el silencio que no siempre entendemos. Es un espacio sagrado donde nuestras dudas y temores pueden ser entregados a Dios. Es en ese altar de silencio donde podemos escuchar lo que realmente importa. La voz de nuestro Creador. Él nos habla no solo a través de respuestas, sino también a través de promesas. Promesas que nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestra lucha. Su amor es un faro que guía nuestros pasos, incluso cuando la tormenta parece incontrolable. Algunas veces, la vida nos empuja a un lugar donde no tenemos más opción que esperar. Esperar en el silencio puede ser desesperante, pero también es un acto de fe. Es en esa espera donde aprendemos a confiar más profundamente. Como el sembrador que planta en la tierra, no ve el crecimiento inmediato, pero confía en que el tiempo y el calor del sol harán su parte. Así, nuestra vida de fe es un viaje de siembra y espera, donde cada día es una oportunidad para aferrarnos a la esperanza que no decepciona. Cuando sientas que el silencio se vuelve abrumador, recuerda las palabras de Isaías. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que, aunque el silencio puede ser pesado, hay una fortaleza que se renueva en nosotros. Esa fortaleza no es nuestra, sino un regalo divino que se manifiesta cuando nos rendimos a su voluntad. Y así, en medio de nuestro caminar, a veces nos encontramos con personas que, como nosotros, enfrentan sus propias batallas. Sus luchas nos recuerdan que no estamos solos en este viaje. Al compartir nuestros testimonios, al contar cómo Dios ha trabajado en nuestro silencio, podemos ser luz para los demás. A veces, una simple
en el corazón de nuestra existencia, donde a menudo la vida se siente como un vasto desierto. Dios se mueve en la penumbra, en ese silencio que a veces parece ensordecedor. Pero, oh, cuánto nos cuesta reconocer que en ese lugar de quietud, Él está trabajando profundamente en nuestro interior. Es como un escultor que, con paciencia infinita, da forma a una obra maestra, golpeando y puliendo la piedra en silencio, mientras el mundo exterior sigue su curso. Así es Él con nosotros. En ese silencio, nos está moldeando, fortaleciendo nuestras raíces para que podamos resistir las tempestades que inevitablemente vendrán. Puede que te sientas atrapado en un ciclo de preguntas sin respuesta, sintiendo que el cielo está cerrado, que tus oraciones se pierden en el vacío. Pero créeme, ahí en la oscuridad, en ese lugar que parece estéril, Dios está haciendo algo grandioso. Está cultivando tu espíritu, te está enseñando a depender de su gracia. Cuando el viento sopla y las hojas caen, recuerda que no es el final, es el principio de una nueva temporada. En la naturaleza, el árbol que se nutre en silencio es el que da sombra en los días de calor. Así también, tú estás siendo preparado para dar sombra y refugio a otros. A veces, una imagen llega a mi mente, como la de una mariposa que lucha por salir de su capullo. ¿Cuánto dolor y esfuerzo requiere ese pequeño ser para romper las cadenas que lo aprisionan? No es en el vuelo majestuoso donde se forja su fuerza, sino en cada golpe contra las paredes del capullo. Es en esa lucha, en ese silencio de la transformación, donde Dios está allí, presente, guiando cada movimiento. La mariposa emerge no solo con alas, sino con una nueva identidad, un nuevo propósito. De la misma manera, tú también estás en un proceso de metamorfosis. Y aunque no lo veas, cada esfuerzo cuenta, cada lágrima es un paso hacia adelante. La historia de Job viene a mi mente. Un hombre que perdió todo, su familia, su salud, su riqueza. En medio de su dolor y desolación, clamó a Dios, y por un tiempo sintió que sus gritos se perdían en el eco del silencio. Pero, oh, el desenlace de su historia es un testimonio de la fidelidad de Dios. En su sufrimiento, Job no solo fue restaurado, sino que recibió un doble de lo que había perdido. En ese silencio, Dios estaba preparando algo grandioso. A veces, la respuesta que tanto anhelamos no llega en el momento que esperamos. Pero eso no significa que Dios no esté trabajando. Él es experto en transformar el lamento en alabanza, la pérdida en ganancia. Así, en tu vida, quizás haya momentos en que te sientas como Job, cuestionando la razón de tu sufrimiento y la ausencia de respuestas. Pero, querida alma, recuerda que el silencio no es ausencia de Dios. Es más bien un espacio sagrado donde Él puede hacer crecer tu fe. Es en ese silencio donde se forjan las verdades más profundas, donde se encienden las llamas de la esperanza. Puede que no veas el camino, pero confía que cada paso, cada pausa, cada espera tiene un propósito divino. Y cuando el silencio parece extenderse más allá de lo que puedes soportar, recuerda que en esos momentos de prueba, Dios está levantando tu espíritu. Él quiere que te fortalezcas en tu interior, que te prepares para la misión que te ha encomendado. Eres un portador de luz. Y a veces, el proceso para brillar más intensamente implica pasar por el fuego del refinamiento. Permite que el silencio te purifique. Pero, en ese espacio de silencio, donde el viento parece detenerse y el eco de tus preguntas queda flotando en el aire, es donde Dios empieza a trabajar en lo más profundo de tu ser. Es como una mariposa que se transforma en su capullo, un proceso que no se ve, pero que es esencial para su vuelo. Cada momento de quietud es una oportunidad divina para que tu alma se fortalezca, para que tu fe se expanda. En la soledad del silencio,
Dios está moldeando tu carácter. Te está preparando para lo que viene, aunque no puedas verlo todavía. A veces, nos detenemos en la superficie de nuestras emociones, buscando respuestas inmediatas, buscando que el cielo nos hable con un estruendo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la voz de Dios a menudo susurra en el susurro del viento? Cuando todo parece estar en calma, Él se mueve de maneras que no podemos comprender. Te invito a abrir tu corazón a esa verdad. El silencio es un acto de amor. En cada pausa, Él está sembrando semillas de fortaleza que florecerán en su tiempo perfecto. Imagina a un alpinista que se encuentra en la cima de una montaña, exhausto tras una larga y difícil ascensión. En ese momento de quietud, donde el aire es delgado y el paisaje se extiende ante él, no solo se detiene para admirar la vista, sino también para recuperar el aliento, para prepararse para la próxima etapa de su aventura. Así somos nosotros en nuestra vida espiritual. Hay temporadas donde, aunque queramos correr, Dios nos invita a frenar y a reflexionar, a fortalecer nuestras raíces antes de avanzar. En cada silencio, Él quiere que encuentres la fortaleza que está dentro de ti. Recuerda a Moisés, quien pasó años en el desierto antes de recibir su llamado. Ese tiempo de aparente inactividad no fue un desperdicio. Fue un periodo de preparación donde Dios trabajaba en su corazón, donde moldeaba su carácter y lo llenaba de sabiduría. En el desierto, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios en la brisa suave, a discernir su propósito en los momentos de soledad. Así también, en tu desierto personal, Dios te está llamando a un lugar de encuentro, a un lugar donde puedes descubrir la grandeza que habita en ti. Cuando sientas que el silencio se vuelve abrumador, recuerda que estás en un proceso de transformación. Dios no solo está trabajando para cambiar tus circunstancias, sino que está en el negocio de cambiar tu interior. Cada lágrima que derramas, cada suspiro que se escapa de tus labios, se convierte en un ladrillo que edifica tu fortaleza. En el silencio, Él está levantando muros de protección alrededor de tu espíritu. Y aunque no lo veas, te está armando para lo que vendrá. Es fácil perder la paciencia en estos momentos. Es fácil caer en la desesperación y cuestionar el sentido de tanto silencio. Pero, en lugar de dejar que la duda te consuma, decide abrir tu corazón. Permite que ese silencio te hable. Recuerda que en la espera, en la quietud, hay una belleza que solo se encuentra en la presencia de Dios. Él se está preparando para revelarte cosas más grandes. Así que mantén tu mirada en Él y no en la tormenta. A veces, el silencio puede parecer un desierto árido, pero incluso en el desierto Dios puede hacer brotar ríos de agua viva. Él puede transformar tu sequía en abundancia. Te invito a que cada vez que sientas ese vacío, lo llenes con la promesa de que Dios está contigo. Él está obrando en lo oculto, preparando un manantial de bendición que brotará en el momento. En esta etapa de tu viaje, quizás te encuentres en un lugar donde la luz parece tenue, donde las respuestas se han escondido en la penumbra. Pero recuerda, querido amigo, que Dios trabaja en el silencio. Y eso es un poderoso testimonio de su amor. En el oculto tejido de tu ser, Él está tejiendo hilos de fortaleza. Puede que no lo veas con tus ojos, pero en lo profundo de tu corazón, cada día que pasa, Él está formando la mejor versión de ti. Imagina un escultor que se encuentra ante un bloque de mármol. Con cada golpe de su cincel, el polvo vuela, y lo que parece una destrucción es en realidad una creación. Así está Dios contigo. Tal vez sientas que estás siendo quebrado, pero en realidad, estás siendo moldeado. Cada desafío, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para que Él te forme. Las imperfecciones que ves son parte de un diseño mayor, un diseño que solo el Creador conoce en su totalidad. Y en esos momentos de soledad,
en los que el silencio parece gritar. Ten presente que este es el espacio donde Dios habla más fuerte. A veces, lo que más necesitamos no son palabras, sino la profundidad de su presencia. Cuando te sientas perdido, recuérdate que ese silencio no es vacío. Es el espacio sagrado donde Dios prepara tu alma. Él está fortaleciendo tus raíces para que puedas crecer más fuerte y más alto de lo que jamás imaginaste. La fe no siempre es un grito estruendoso. A veces, es una suave brisa que susurra esperanza en los momentos más inesperados. Quizás, en la oscuridad de la noche, te despiertes con un nudo en el estómago. Las preocupaciones pueden tratar de asfixiarte, y es fácil dejarse llevar por la ansiedad. Pero escucha, ese mismo silencio que te inquieta, es el escenario donde Dios está trabajando. Él está cultivando en ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. En esos instantes, vuelve tu mirada hacia Él. Permite que su luz brille a través de tus temores. La oscuridad no puede prevalecer donde hay luz. Y tú, amado, eres un reflejo de su luz. Piensa en un jardín en invierno. A simple vista, parece muerto, pero bajo la superficie, las raíces están buscando nutrientes, fortaleciendo su base para la llegada de la primavera. Así es tu vida. Puede que estés en un invierno espiritual, pero ten la certeza de que pronto llegará la primavera. La nueva vida brotará, y te sorprenderás al ver todo lo que has cultivado en secreto. La paciencia es una virtud que florece en el corazón que confía en Dios. Y recuerda, cuando sientas que ya no puedes más, es en esos momentos donde Él te sostiene con su mano amorosa. Cuando te invito a que compartas este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy, lo hago porque creo en el poder de la comunidad. Juntos, podemos ser faros de luz en la vida de otros, recordándoles que incluso en el silencio, Dios está trabajando. Así como un río que fluye en el fondo de un cañón. Su amor nunca se detiene, solo se oculta a nuestros ojos. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La obra maestra toma tiempo, y tú eres una obra maestra en proceso. A veces, la vida puede parecer un rompecabezas desordenado. Las piezas no encajan, y te preguntas cómo será el resultado final. Pero confía en que el Maestro está trabajando en cada pieza, y que cada trozo de tu historia, incluso los más dolorosos, tienen un propósito. Cada prueba, cada lucha, forma parte del cuadro que Él está pintando.